¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas creencias han sido tan temidas que incluso se prohibieron hablar de ellas? En cada rincón del mundo, desde antiguas civilizaciones hasta las sociedades modernas, existen supersticiones que han sido ocultadas, censuradas o simplemente borradas de la historia oficial. Pero, ¿qué las hace tan peligrosas? ¿Es posible que estas creencias contengan secretos que desafían nuestra comprensión del mundo? Imagina un libro perdido en el tiempo, un compendio de supersticiones prohibidas que, según los rumores, podrían alterar la vida de quien se atreva a conocerlas. Desde rituales oscuros hasta objetos malditos, estas historias han sobrevivido en susurros y sombras, esperando a ser descubiertas por aquellos valientes suficientes para mirar más allá de lo evidente. Hoy te llevaremos a un viaje al corazón de estos misterios olvidados, explorando las supersticiones que han moldeado civilizaciones, desafiado la lógica y dejado una huella indeleble en la humanidad. Pero ten cuidado. Adentrarte en este mundo puede cambiar para siempre cómo percibes la realidad. Prepárate para desenterrar las creencias que nunca deberían haber sido reveladas y descubrir por qué fueron condenadas al olvido. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas supersticiones prohibidas nacieron y evolucionaron, y por qué algunas culturas decidieron ocultarlas para siempre. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas para lo inexplicable. Fenómenos naturales como tormentas, eclipses y enfermedades sin cura alimentaron un sentimiento universal, el miedo a lo desconocido. Fue en este contexto que nacieron las supersticiones, como una forma de interpretar el mundo y encontrar consuelo frente a la incertidumbre. Pero, ¿cómo pasaron de ser simples creencias populares a convertirse en ideas perseguidas y ocultas? En las primeras civilizaciones, las supersticiones solían estar profundamente vinculadas a las religiones y los mitos. Los sacerdotes egipcios, por ejemplo, asociaban el vuelo de ciertos pájaros con mensajes divinos, mientras que en Mesopotamia, los eclipses eran vistos como augurios de desastres. Sin embargo, a medida que las culturas evolucionaban, algunas de estas creencias comenzaron a ser vistas como peligrosas, especialmente aquellas que otorgaban poder al individuo en lugar de a las autoridades establecidas. Durante la Edad Media en Europa, las supersticiones consideradas heréticas fueron perseguidas con fervor. Ritualidades vinculadas al paganismo, como la veneración de la naturaleza o el uso de amuletos para protección, fueron demonizadas por las instituciones religiosas. Aquellos que practicaban estas tradiciones eran acusados de brujería y condenados a severos castigos. No era solo una lucha contra las creencias, sino un esfuerzo por controlar el pensamiento colectivo. Un ejemplo fascinante proviene de Japón, donde ciertas supersticiones relacionadas con los yokai, espíritus y demonios del folclore, fueron reprimidas durante períodos específicos de la historia, especialmente cuando el gobierno intentaba fortalecer el racionalismo y la modernización. Estos espíritus, asociados con presagios y maldiciones, eran vistos como una amenaza para el orden social y el progreso. En este punto, las supersticiones no solo reflejaban un miedo colectivo, sino que también desafiaban las estructuras de poder. Su prohibición marcaba el inicio de un conflicto entre lo que se podía saber y lo que debía permanecer oculto. En el siguiente capítulo, desvelaremos cómo algunas de estas supersticiones no solo moldearon la historia, sino que dejaron un impacto tan profundo que sus ecos aún se sienten hoy. A lo largo de los siglos, algunas supersticiones no solo influyeron en las vidas individuales, sino que también moldearon eventos históricos de gran escala. Estas creencias, muchas veces envueltas en misterio y temor, tuvieron el poder de alterar decisiones políticas, estrategias militares e incluso cambiar el curso de imperios enteros. Pero, ¿cómo lograron estas ideas, aparentemente irracionales, dejar una huella tan profunda en la humanidad? Un ejemplo icónico es la maldición del faraón Tutankamón, un misterio que aún fascina al mundo. En 1922, cuando Howard Carter descubrió la tumba del joven faraón, comenzó a circular la creencia de que una antigua maldición caerá sobre aquellos que perturben su descanso eterno. Las muertes repentinas y extrañas de algunos miembros del equipo de excavación alimentaron esta superstición.
Aunque los científicos explicaron muchos de estos incidentes como coincidencias, la idea de una maldición egipcia sigue siendo un poderoso recordatorio del impacto de estas creencias en la imaginación colectiva. Otro caso notable es el número 13, temido en muchas culturas occidentales. Desde la antigüedad, este número ha sido asociado con la mala suerte y la desgracia. En la Última Cena, se dice que fueron 13 los comensales, lo que llevó a asociarlo con traición y muerte. Esta superstición se extendió tanto que incluso en la actualidad, muchos edificios omiten el piso 13, y algunas aerolíneas evitan usar este número en sus filas de asientos. Es un ejemplo claro de cómo una simple creencia puede influir en la arquitectura, los negocios y el comportamiento humano. Durante la caza de brujas en Europa, especialmente entre los siglos XV y XVII, las supersticiones jugaron un papel crucial. Cualquier comportamiento inusual o conocimiento fuera de lo común era rápidamente asociado con brujería. Por ejemplo, las mujeres que utilizaban hierbas medicinales o practicaban ritos tradicionales eran acusadas de pactar con el diablo. Estas supersticiones llevaron a la muerte de miles de personas en procesos judiciales que en muchos casos se basaban más en el miedo que en pruebas concretas. En América Latina, el mito de la Llorona marcó generaciones. Este espíritu vengativo, que según la leyenda deambula por las noches llorando por sus hijos, ha sido usado durante siglos como advertencia para evitar comportamientos imprudentes. Aunque es una historia folclórica, la superstición asociada a este mito ha influido en las creencias de comunidades enteras, mezclando lo espiritual con lo cotidiano. En Asia, la superstición en torno a los eclipses también moldeó la historia. En la antigua China, se creía que los eclipses solares eran provocados por dragones celestiales que devoraban el sol. Este fenómeno era interpretado como una señal de desastre inminente, lo que llevó a muchos emperadores a tomar decisiones drásticas, como cambiar sus políticas o ejecutar a consejeros que no supieron prever el evento. Estas historias nos muestran cómo las supersticiones han sido más que simples creencias. Han sido herramientas de poder, narrativas de control y a veces la única forma de comprender un mundo lleno de incertidumbre. Aunque algunas de estas ideas han perdido fuerza con el tiempo, su impacto en la historia y la cultura sigue siendo innegable. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en los secretos de un libro oculto que recopila las supersticiones más peligrosas y prohibidas de la historia. Descubriremos rituales y objetos malditos que nunca debieron ver la luz del día. En un rincón olvidado de la historia, existe un libro envuelto en misterio, cuya sola mención ha generado miedo y fascinación a partes iguales. Este texto prohibido, conocido en susurros como el Compendio de las Sombras, se dice que contiene una recopilación de las supersticiones más temidas y peligrosas de diversas culturas alrededor del mundo. Su origen es incierto, pero las leyendas apuntan a que fue creado por una orden secreta que buscaba proteger a la humanidad de los peligros de ciertas creencias prohibidas. El contenido de este libro no es para los débiles de corazón. Se habla de rituales que prometen alterar la realidad, objetos malditos que traen consigo desgracias inimaginables y palabras que, al ser pronunciadas, liberan fuerzas oscuras incontrolables. Entre sus páginas se encuentra la descripción de un amuleto ancestral llamado el Ojo del Abismo, una joya que supuestamente otorga visiones del futuro, pero a un precio terrible: la pérdida progresiva de la cordura. Otra superstición documentada en el libro es el ritual del espejo de medianoche, una práctica prohibida en la Europa medieval. Según el texto, quien realizara este ritual frente a un espejo a las 12 de la noche podría ver el rostro de su verdadero amor, o en su defecto, su propia muerte. Aunque esta práctica fue suprimida por la Iglesia, persistieron los rumores de que aquellos que intentaron realizar el ritual sufrieron destinos terribles, desde la ceguera hasta la desaparición inexplicable. El compendio también detalla la superstición de las puertas silenciosas, portales invisibles que, según creencias asiáticas, se abren durante ciertas noches al año. Estas puertas, ubicadas en lugares específicos como bosques o montañas remotas, se dicen que conectan nuestro mundo con dimensiones desconocidas. Aquellos que se atrevían a cruzarlas nunca volvían, y sus desapariciones alimentaron aún más los mitos en torno a estas entradas prohibidas. La historia de este libro está envuelta en controversia. Algunos creen que fue destruido deliberadamente por autoridades religiosas que temían su influencia. Otros aseguran que está escondido en algún lugar,
esperando ser descubierto por alguien lo suficientemente valiente o insensato como para revelar sus secretos. Curiosamente, varias pistas sobre su paradero han aparecido en documentos históricos, como cartas de exploradores o diarios de alquimistas, lo que ha llevado a muchos a buscarlo sin éxito. Las supersticiones recopiladas en este texto no solo eran vistas como amenazas para los individuos, sino también para el orden establecido. Un ejemplo notable es cómo ciertos gobernantes intentaron utilizar su contenido para manipular masas, propagando el miedo hacia objetos o rituales específicos para consolidar su poder. Lo más inquietante del compendio no es solo su contenido, sino la sensación de que estas supersticiones prohibidas nunca desaparecieron realmente. Algunas de ellas han sobrevivido a través de cuentos populares, tradiciones familiares o incluso en ciertas prácticas que hoy en día consideramos inofensivas. ¿Cuántas de nuestras propias creencias podrían haber nacido de estas páginas prohibidas? En el próximo capítulo, nos adentraremos en el impacto psicológico y social de las supersticiones modernas, explorando cómo algunas de estas creencias siguen influyendo en nuestras vidas, a menudo sin que lo sepamos. Aunque vivimos en una era dominada por la ciencia y la tecnología, las supersticiones no han desaparecido, simplemente han evolucionado. Estas creencias, que alguna vez gobernaron la vida diaria de las personas, ahora se esconden bajo capas de modernidad, influenciando nuestras decisiones y comportamientos de maneras más sutiles, pero no menos poderosas. Tomemos como ejemplo las supersticiones asociadas a los deportes. En pleno siglo XXI, atletas de élite realizan rituales antes de cada partido. Desde usar siempre el mismo par de calcetines hasta realizar gestos repetitivos considerados de buena suerte. Incluso equipos enteros evitan ciertos números en sus dorsales o insisten en rutinas precisas para asegurar la victoria. Aunque estas prácticas puedan parecer inofensivas, muestran cómo incluso las mentes más racionales recurren a estas creencias cuando buscan controlar lo incontrolable, el azar. En el ámbito corporativo, encontramos ejemplos similares. En muchas culturas asiáticas, el número 8 es considerado un símbolo de buena fortuna debido a su pronunciación, que se asemeja a la palabra prosperidad. Esto ha llevado a empresas a pagar sumas exorbitantes por números de teléfono, matrículas de coches e incluso fechas específicas para iniciar negocios. Por otro lado, el número 4, que suena similar a muerte, es evitado al punto de no incluirlo en números de piso en edificios modernos. A nivel personal, las supersticiones también juegan un papel significativo. Quizás conozcas a alguien que evita pasar por debajo de una escalera o que toca madera para prevenir la mala suerte. Estos actos, aunque aparentemente triviales, están profundamente arraigados en nuestra psique colectiva, recordándonos que las supersticiones son herramientas que usamos para lidiar con la incertidumbre. Sin embargo, el legado de estas creencias va más allá de los comportamientos individuales. En el mundo del entretenimiento, por ejemplo, las supersticiones continúan siendo una fuente de inspiración. Películas, libros y videojuegos exploran constantemente estos temas, reviviendo viejos mitos y adaptándolos a nuevas narrativas. Este fenómeno no solo mantiene vivas estas creencias, sino que también las introduce a nuevas generaciones, demostrando cómo evolucionan con el tiempo. Desde un punto de vista psicológico, las supersticiones pueden ofrecer consuelo en tiempos de estrés o incertidumbre. Estudios han demostrado que creer en algo, aunque sea irracional, puede reducir la ansiedad y aumentar la sensación de control en situaciones impredecibles. Por eso, en momentos de crisis global como pandemias o desastres naturales, suele haber un resurgimiento de estas prácticas. Sin embargo, no todas las supersticiones modernas son inofensivas. Algunas han dado lugar a peligrosas teorías conspirativas que afectan la salud pública, la política y la seguridad global. Desde movimientos antivacunas hasta interpretaciones alarmistas de fenómenos naturales, estas creencias demuestran que las supersticiones, cuando no se controlan, pueden tener consecuencias devastadoras. Al observar nuestras vidas, queda claro que las supersticiones modernas no son meros vestigios del pasado. Son un reflejo de nuestra constante búsqueda de significado en un mundo caótico. Quizás la verdadera pregunta no es si podemos deshacernos de ellas, sino si queremos hacerlo. En el próximo capítulo, exploraremos los dilemas éticos y filosóficos que surgen al enfrentar estas creencias,
cuestionando si las supersticiones son un obstáculo para el progreso o una parte esencial de lo que nos hace humanos. Las supersticiones, esas creencias que han sobrevivido a siglos de cambios sociales y avances científicos, representan un punto de tensión entre la razón moderna y las tradiciones ancestrales. Por un lado, se ven como vestigios de tiempos más simples, cuando la humanidad no podía explicar los misterios del mundo. Por otro lado, muchos argumentan que forman parte integral de nuestra identidad cultural y emocional, algo que no debemos abandonar tan fácilmente. Un dilema ético central es la tensión entre el respeto por estas creencias y la responsabilidad de combatir las ideas dañinas. ¿Hasta qué punto debemos tolerar supersticiones que perpetúan el miedo, la discriminación o el estancamiento social? Por ejemplo, en ciertas comunidades, la superstición de que los eclipses solares traen desgracias todavía genera pánico masivo. Estas creencias pueden llevar a decisiones colectivas basadas en el miedo, como la suspensión de actividades económicas o educativas. Desde un enfoque cultural, eliminar las supersticiones puede ser visto como un acto de colonialismo cultural. Muchas comunidades indígenas, por ejemplo, ven estas creencias como una conexión con sus ancestros y la naturaleza. Imponer una visión racional del mundo sobre estas tradiciones podría interpretarse como una forma de desarraigo cultural. Sin embargo, esto plantea otra pregunta: ¿cómo equilibrar el respeto por la diversidad cultural con la necesidad de evitar prácticas que puedan ser perjudiciales? A nivel personal, las supersticiones también plantean dilemas filosóficos. Por ejemplo, si alguien encuentra consuelo en un amuleto o un ritual, ¿es ético persuadirlo para que abandone esa práctica solo porque no tiene una base científica? Aquí entra en juego la noción de autonomía. Cada individuo tiene derecho a creer en lo que le haga sentir seguro, siempre que esas creencias no afecten negativamente a otros. Otro aspecto ético relevante es el papel de las supersticiones en el comercio y el marketing. Empresas de todo el mundo aprovechan estas creencias para vender productos, desde talismanes de la suerte hasta servicios que prometen eliminar energías negativas. Esto plantea la pregunta: ¿es moralmente aceptable explotar estas creencias para obtener beneficios económicos? Aunque algunos argumentan que estas prácticas son inofensivas, otros señalan que perpetúan la ignorancia y el miedo. En el ámbito científico, las supersticiones representan un desafío educativo. ¿Cómo podemos desmentir estas creencias sin ridiculizar a quienes las sostienen? Muchos educadores y divulgadores enfrentan la difícil tarea de equilibrar el escepticismo con la empatía, reconociendo que estas creencias no solo son irracionales, sino también profundamente humanas. Finalmente, las supersticiones nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. A pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, seguimos siendo criaturas que buscan sentido en lo inexplicable. Quizás esto no sea una debilidad, sino una fortaleza, una señal de que nuestra curiosidad e imaginación son inagotables. En el próximo capítulo, nos adentraremos en la conexión entre las supersticiones y las emociones humanas, explorando cómo estas creencias pueden revelar mucho sobre nuestros miedos, deseos y esperanzas más profundos. Las supersticiones no solo son reflejos de la cultura o de la historia, sino también de nuestras emociones más profundas. Desde el temor a lo desconocido hasta el anhelo de seguridad, estas creencias están íntimamente ligadas a cómo percibimos el mundo y a nuestras respuestas emocionales ante él. Para entenderlas completamente, debemos explorar cómo surgen de los miedos y deseos universales que definen la experiencia humana. El miedo, por ejemplo, es una emoción que ha moldeado nuestras supersticiones desde los primeros días de la humanidad. Nuestros ancestros, enfrentados a un mundo lleno de peligros, desarrollaron rituales y creencias para sentirse protegidos contra fuerzas naturales inexplicables. Este instinto persiste hoy en día. Evitamos pasar por debajo de una escalera o romper un espejo no porque creamos plenamente en sus consecuencias, sino porque tememos tentar a la suerte. El miedo a la muerte es quizá el más profundo de todos, y el que ha dado origen a muchas supersticiones. Prácticas como tocar madera, lanzar sal por encima del hombro o evitar ciertos números están ligadas a la esperanza de alejar la desgracia y prolongar la vida. En este sentido, las supersticiones no son simples ideas irracionales.
Son estrategias emocionales que utilizamos para lidiar con la incertidumbre de nuestra mortalidad. Por otro lado, las supersticiones también reflejan nuestros deseos. Buscamos amor, éxito, riqueza y felicidad, y a menudo recurrimos a creencias mágicas para alcanzarlos. Desde usar un anillo de la suerte hasta realizar rituales antes de un examen, estas prácticas están impulsadas por la esperanza de que podamos influir en el curso de los eventos a nuestro favor. En este contexto, las supersticiones no son tanto una señal de ignorancia, sino un testimonio de nuestra eterna búsqueda de control en un mundo impredecible. Las emociones también explican por qué algunas supersticiones persisten más que otras. Aquellas que apelan a sentimientos universales, como el miedo al fracaso o el deseo de protección, son más resistentes al paso del tiempo. Además, su transmisión de generación en generación fortalece el vínculo emocional con estas creencias, haciéndolas parte del tejido de nuestras vidas. Desde una perspectiva psicológica, las supersticiones ofrecen un mecanismo de afrontamiento. Nos proporcionan una sensación de control en situaciones donde sentimos que no tenemos ninguno. Esto es especialmente evidente en tiempos de crisis, cuando las personas recurren más a estas creencias para encontrar consuelo y esperanza. En este capítulo, hemos visto cómo las supersticiones no solo son un legado cultural, sino también un espejo de nuestras emociones más profundas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas creencias podrían influir en nuestro futuro, desde su papel en la tecnología hasta su impacto en las generaciones venideras. A medida que avanzamos hacia el futuro, el papel de las supersticiones en nuestras vidas no parece desvanecerse. Por el contrario, con el auge de la tecnología, la inteligencia artificial y la ciencia, las supersticiones están encontrando nuevas formas de adaptación. Pero, ¿cómo pueden las creencias ancestrales sobrevivir en un mundo tan racional y basado en datos? La respuesta no es tan sencilla como podría parecer. Las supersticiones, lejos de ser eliminadas por los avances tecnológicos, han evolucionado para coexistir con ellos. En el mundo de la ciencia y la tecnología, surgen nuevas creencias relacionadas con las máquinas y el futuro. Por ejemplo, los temores sobre la inteligencia artificial, el fin del mundo digital o el concepto de colapso tecnológico se han convertido en nuevas formas de superstición moderna. Estas creencias tienen más que ver con la incertidumbre y el miedo al futuro, en lugar de con el respeto a los elementos naturales o sobrenaturales. Además, la tecnología ha permitido que las supersticiones se propaguen de nuevas maneras. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en un caldo de cultivo para rumores, teorías conspirativas y creencias que alimentan el miedo y la esperanza de un futuro mejor. Los influencers espirituales en plataformas como Instagram o YouTube son un claro ejemplo de cómo las supersticiones pueden adaptarse a la modernidad, fusionando la tradición con las demandas de una audiencia digital sedienta de respuestas rápidas. Estas figuras explotan las creencias populares, ofreciendo consejos sobre cómo protegerse de energías negativas o cómo encontrar la suerte en tiempos difíciles. El avance de la ciencia también ha provocado un renovado interés en las supersticiones, pero desde una perspectiva más filosófica. Los científicos y filósofos de hoy están empezando a investigar las conexiones entre la mente humana, las emociones y las creencias irracionales. La neurociencia, por ejemplo, está comenzando a desentrañar cómo nuestro cerebro puede procesar y aferrarse a supersticiones, a pesar de que sabemos que no tienen fundamento científico. Este tipo de estudios podría transformar la forma en que entendemos las supersticiones en el futuro, integrándolas más profundamente en el contexto de nuestra psicología y emociones. La ciencia también está obligada a lidiar con algunas supersticiones de la era moderna, como las teorías conspirativas sobre vacunas o la desinformación científica. A medida que enfrentamos problemas globales como pandemias, el cambio climático o la crisis política, vemos cómo las supersticiones pueden influir en decisiones cruciales, como las que afectan la salud pública. Este impacto resalta la necesidad de discernir entre lo que es creíble y lo que es una superstición dañina, especialmente cuando las creencias irracionales tienen consecuencias globales. Además, el futuro de las supersticiones podría estar relacionado con el renacimiento de tradiciones espirituales que se han perdido con el paso de los siglos. A medida que más personas buscan un propósito en un mundo cada vez más individualista y desconectado, las creencias espirituales y las prácticas relacionadas con las supersticiones
están experimentando un resurgimiento. El interés por las tradiciones de las antiguas civilizaciones, la astrología y las prácticas esotéricas podría verse como una reacción al materialismo de la sociedad moderna. Por otro lado, las nuevas generaciones, mucho más conectadas a la tecnología, podrían vivir un mundo en el que las supersticiones sean completamente diferentes de lo que conocemos. La fusión de lo espiritual con lo digital, como los amuletos virtuales o la creencia en las energías de los datos, podría convertirse en una nueva forma de superstición. Esto plantea una reflexión profunda. Estamos evolucionando hacia una nueva forma de espiritualidad digital. Al llegar al final de este capítulo, es difícil no preguntarse, ¿están las supersticiones condenadas a desaparecer o simplemente se están transformando para adaptarse a la nueva era? Es probable que, en lugar de desaparecer, estas creencias continúen evolucionando, adaptándose a cada etapa de la historia humana, manteniendo su relevancia en nuestro mundo moderno. En conclusión, las supersticiones no son solo reliquias del pasado, sino testimonios de nuestra naturaleza humana. En un mundo regido por la lógica, el misterio sigue siendo un terreno fértil donde crecen las creencias que nos ayudan a enfrentar la vida. Son una parte de nosotros, un recordatorio de que, por mucho que la ciencia avance, seguimos siendo, en esencia, seres humanos que temen lo desconocido y buscan sentido en lo irracional. ¿Qué futuro les espera a las supersticiones? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: seguirán siendo parte de nuestra historia, quizás de una forma u otra, por mucho tiempo más.